El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con la lámpara. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: llega el esposo, salgan a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: dennos de su aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay suficiente para ustedes y nosotras, mejor es que vayan a la tienda y lo compren. Mientras se iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas se encontraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad les digo, no las conozco. Por tanto, velen, porque no saben el día y la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Está claro, por lo menos debería estarlo, que la facultad intelectiva, nuestra inteligencia, tiene una finalidad, tiene un objetivo, tiene una razón de ser. La inteligencia humana no está puesta simplemente como un adorno, o para hacernos creer así sencillamente criaturas superiores frente a los demás animales. La inteligencia tiene como objetivo la búsqueda de la verdad, desentrañar la verdad, conocer la verdad. Quien niega la verdad está anulando su capacidad intelectiva. Quien niega la verdad está simplemente considerando que su inteligencia no sirve para nada. Como el objetivo de la inteligencia es encontrar la verdad, esa verdad se busca, pero también se desentraña, desentrañar la verdad. Desentrañarla significa sacar de lo más profundo. Por eso, en torno a la verdad, Jesús en varias oportunidades habla de Él mismo y se muestra como la verdad. Dice: yo soy la verdad. El que camina en la luz, camina en la verdad. Solo la verdad los hará libres. Jesús habla muchas veces de la verdad, porque Él sabe que el espíritu humano va siempre en pos de la verdad, encontrar la verdad. La ciencia que busca encontrar la verdad, que la naturaleza se le pueda arrancar, que la naturaleza pueda mostrarnos la verdad que encierra por dentro para poderla. Que cada vez que aparece una enfermedad, el ser humano inmediatamente busca en la misma naturaleza la verdad para su cura. Por eso, cuando en la naturaleza se propicia una enfermedad, la naturaleza misma muestra dónde está la cura. La inteligencia humana lo que hace es desentrañar esa verdad. Pero ¿qué pasa cuando la verdad que nosotros estamos desentrañando no es intelectiva, sino que es existencial? Me explico. Imaginemos a la persona desde el punto de vista científico
el más prominente, el más avanzado. Una persona que ha logrado descubrir muchísimas cosas, que ha logrado encontrar en el conocimiento humano la verdad de muchas cosas, pero aún así sigue experimentando en su corazón un enorme vacío. ¿Por qué las verdades de la naturaleza, por qué las verdades de la ciencia no terminan satisfaciendo y dando plenitud a la vida? Porque mientras uno más conoce, más sabe, más lee, más entiende, ¿por qué muchas veces más vacío se siente? Es que una cosa es la verdad intelectiva, aquella que la ciencia nos lo responde, y otra cosa es la verdad existencial, aquella que le da sentido a todo lo que nosotros somos y a todo lo que nosotros hacemos. Los deseos de su corazón, el sentido de su vida, ¿dónde lo ha encontrado usted? Porque está claro que uno muchas veces termina una carrera, hace una especialización, hace un doctorado, inicia otra carrera con otra especialización, con otro doctorado, y aún así todavía la vida sigue experimentando un gran vacío. Agustín de Hipona, el hijo de Mónica, es un ejemplo de eso, como de muchísimos seres humanos en la tierra en el transcurso de la historia de la humanidad. San Agustín de Hipona no era ningún ignorante, era un filósofo. Fue un hombre que inquieto andaba por el mundo intelectualmente, tratando de desentrañar la verdad, de encontrar algo que le diera sentido a su vida. Y estuvo trasegando por un camino y por el otro. Estuvo escudriñando en la naturaleza, en la filosofía. Trataba que la filosofía le diera a la fuerza las respuestas que su corazón estaba buscando. Y fueron muchos años de búsqueda, hasta que finalmente Agustín de Hipona se encontró con Cristo y con la cruz de Cristo. Y fíjense ustedes, ahí encontró lo que su corazón tanto estaba anhelando. Tenía en su cabeza bagaje intelectual, era un prominente escritor, era un gran pensador. La gente que lo escuchaba quedaba encantado con sus discursos filosóficos. ¿Cuántas veces nosotros encontramos personas que son motivadores, que dan conferencias, que dicen unas cosas, uno los oye y dice, interesantísimas, muy valiosas? Sin embargo, experimentan en su propio corazón vacío. Porque no es lo mismo cuando uno encuentra sencillamente motivaciones del mundo a cuando uno encuentra motivaciones en el espíritu y en el corazón de Dios. Yo pienso que una de las grandes dificultades que hemos tenido en nuestro encuentro personal con el Señor es en el hecho de haber ponderado tanto, de haber sobrevalorado tanto nuestro intelecto. ¿Qué pensamos? Que ese cerebro protegido por nuestro cráneo, y fíjese, ya ahí se manifiesta algo, que nuestro cerebro necesita una protección, una coraza dura, porque nuestro cerebro es frágil, es muy frágil. Si nuestro cerebro no estuviera protegido por esa coraza craneal,
nuestro cerebro se desparramara, porque es gelatinoso. Allí donde se producen las ideas, allí donde se busca la verdad. Y entonces hemos sobrevalorado nuestra capacidad intelectiva y al punto que hemos endiosado nuestro intelecto. Y pensamos que por fuera de nuestro intelecto no hay nada. Que fuera de la sabiduría humana no hay nada. Que la respuesta a todo nos lo tiene que dar la ciencia. Y resulta que la ciencia no da respuesta a todas las cosas, porque no está capacitada para ello. Hay preguntas que la ciencia no responde. Y cuando uno se encuentra con esas preguntas que la ciencia no responde, tiene que buscarlas en otro lado. Y eso fue lo que Agustín tuvo. Agustín era un hombre intelectualmente prodigioso, pero al final logró entender que había cosas que la filosofía no le podía responder, que la ciencia no le podía responder, que él era un buscador insaciable de la verdad, que él quería encontrar algo que le diera plenitud a su vida, hasta que se encontró con Cristo y con Cristo crucificado. Y por eso San Agustín dice: yo tan fuera buscándote y tú tan dentro de mí. Yo buscándote afuera por el mundo, en la sabiduría del mundo, y tú tan dentro de mí hablándome. Y el mismo Agustín dice: tarde te encontré, hermosura, tan antigua y tan nueva. Tarde te encontré, tú tan dentro y yo tan fuera de mí. Y dice San Agustín: tarde te encontré, porque la conversión de San Agustín se da ya siendo un hombre hecho y derecho, se da siendo adulto. Pero cuando Agustín encontró a Cristo y a Cristo crucificado, él entendió que todo lo que él estaba buscando estaba ahí. A veces nuestra soberbia, nuestra presunción intelectual nos lleva a despreciar las cosas más simples y las más sencillas del mundo. A veces algunas personas se sienten superdotadas porque son capaces de descifrar algoritmos, ecuaciones, cosas complejísimas, misterios de la física, de la química, preguntas de la filosofía. Hay gente que cree que mientras más oscuro se es, más profundo es el intelecto. Como quien dice: mientras yo más complejo sea para exponer lo que sé, más profundo soy. Algo así como cuando uno reconoce a sus educadores y dice: este tipo sabe mucho, pero no se le entiende nada. Y entonces, al final, necesitamos, con todo nuestro intelecto, rendirnos delante de Dios y descubrir una sabiduría, como dice el apóstol San Pablo, secreta, escondida, revelada únicamente para aquellos que están dispuestos con sinceridad a amar a Dios y a encontrarlo con todo su corazón. Pablo anuncia una cosa que suele sonar incluso hoy muy descabellado: la cruz de Jesús. No hay nada que escandalice tanto los oídos de muchas personas hoy, católicos y no católicos, cuando se le habla de la cruz de Jesús. Y miren cómo Pablo lo dice hoy en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1. Dice: Cristo me envió a mí fue a evangelizar, no con la sabiduría de las palabras humanas, dice, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Porque la sabiduría humana, cuando se expone el evangelio desde la simple sabiduría humana,
uno hace que la eficacia de la cruz de Cristo se pierda. Como quien dice, al final termina uno diciendo, esto no sirve, la cruz de Jesús no sirve para nada. Y entonces pondera uno más su propia sabiduría, su propia palabrería, que la contundencia de lo que el Señor revela a través del signo de la cruz. Y dice, el mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Cuando usted escuche a alguien de su familia o de sus conocidos que venga y le diga que no, que la cruz es maldita, porque esa es la expresión que suelen soltar, simplemente dígale, para todos los que se pierden es una maldición, pero para los que se salvan es fuerza de Dios. Y eso no se comprende con la filosofía, con la sabiduría humana, con la ciencia humana. Eso se entiende solamente con la sabiduría de Dios, con la fuerza de Dios, el poder de Dios. Cuando uno comprende que las respuestas a todas las preguntas no están en la ciencia ni en la filosofía, sino que están en el corazón de Dios, y Dios se lo revela a quien Él quiere. ¿Qué tan inteligente nos creemos? ¿O qué tan inteligente dice la gente de nosotros que somos? Hay gente que dice que uno es muy inteligente. Pero el asunto no es ser inteligente, el asunto no es saber muchas cosas, el asunto no es haber leído muchas cosas. El asunto es si nosotros delante de Dios hoy se nos ha revelado una sabiduría que está escondida para los necios, para aquellos que son simplemente malos intelectuales, aquellos que creen que la verdad solamente se desentraña de la naturaleza, de la ciencia, pero no saben que hay una verdad que no está en la ciencia, hay una verdad que no está en la naturaleza, hay una verdad que está en Dios. Quienes creen que la ciencia y la fe se contraponen, se equivocan. La ciencia y la fe se complementan. Se complementan. No hay contrapunteo, no hay oposición entre lo uno y lo otro. Como pensar de que si yo soy un hombre de ciencia, yo no puedo ser creyente, o que si yo soy creyente, no puedo ser un hombre de ciencia. Grandes científicos del mundo entero, reconocidísimos por la historia, han sido creyentes. Es que la fe no es para gente tonta, no es para gente ignorante. No, la fe es para los que tienen abierto la cabeza, sabiduría humana, y el corazón, sabiduría divina, para que ambas se complementen. Y así, como vamos desentrañando de la naturaleza todos los misterios y vamos encontrando cura para las enfermedades, también encontremos una sabiduría que proviene solamente de Dios, que es lo que nos enseña a nosotros para poder tener plenitud de vida como la encontró San Agustín. Nosotros tan afuera buscando la verdad y Dios tan dentro de nosotros queriendo revelárnosla. Por eso terminamos perdidos, embolatados, porque estamos siempre por fuera buscando lo que Dios quiere revelar desde dentro. Amén.